amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo recibirlos y compartir esta hora de información con todas y todos ustedes a través de CRTV, llegando a todo el país mediante la señal de DirecTV, mediante los canales de cable del interior y canales de cable de Montevideo, así como también esta propuesta queda accesible a todas y todos ustedes a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Les comentamos que vamos a tener un programa con mucha información, técnicos del plan realizando recomendaciones, también en el marco de una actividad que se realizó en Merinos, departamento de Paysandú, del proyecto Gestión del Pasto. Allí conversamos con el productor, con el coordinador general de este proyecto por parte del Plan Agropecuario y también por el técnico monitoreador. Vamos a continuar también con esta sección de personajes que veníamos compartiendo en programas anteriores. Personajes e historias que tienen que ver con la producción nacional, que tienen que ver con la ciencia, en este caso continuando con la historia de Darwin y la teoría de la evolución. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los técnicos. Hoy vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Juan Bassano en el marco de la jornada pública del proyecto Gestión del Pasto realizada en su establecimiento Cerro del Bombero en Merinos, departamento de Paysandú. En la misma actividad charlábamos con el ingeniero agrónomo Rómulo César, referente del plan agropecuario en el establecimiento Cerro del Bombero, y realiza las mediciones. Con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto, conversamos sobre los aspectos que tiene en cuenta el productor para realizar un análisis concienzudo y tomar las decisiones adecuadas, en este caso durante y luego de una sequía. Se vienen registrando algunas muertes de vacunos causadas por intoxicación con nitratos y nitritos. Sobre este tema charlamos con el doctor Germán Álvarez. Se refiere a los síntomas en vacuno, la prevención y el tratamiento. El ingeniero agrónomo Rómulo César se refiere a la suplementación con fibra, en este caso con granos de avena, en comederos de autoconsumo. Continuando con la sección historias y personajes, conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre la teoría de la evolución en este ciclo de Charles Darwin. En el marco del proyecto Gestión del Pasto estuvimos presentes en una actividad realizada en el Cerro del Bombero, establecimiento ubicado en la zona de Merinos, departamento de Paysandú. Allí conversamos con su propietario, el ingeniero agrónomo Juan Bassano, sobre el establecimiento, también por qué está participando en este proyecto y de qué manera la herramienta índice de plato de comida le sirvió para tener datos objetivos y tomar decisiones acertadas durante la anterior sequía que afectó a todo el mundo, pero aquellos que tomaron las medidas correspondientes seguramente, como en este caso, se vieron menos afectados. Estamos en el establecimiento Cerro del Bombero, en las costas del Queguay Grande, en el departamento de Paysandú, al este del departamento. Es un predio de 4.552 hectáreas con un índice CONIAT de 52, un 20% de basalto medio y un 80% de basalto superficial. Nos dedicamos a la cría de ganado Hereford, criamos la raza Hereford y merino australiano. En el Hereford realizamos ciclo incompleto, realizamos ciclo completo hasta el año pasado, que debido a las condiciones de sequía pasamos a realizar un ciclo incompleto. Tenemos un plantel de vacas que realizamos tatuaje a todas las vacas del rodeo están tatuadas, y elegimos sacamos toro para nuestro rodeo. Se realiza en lo que es en las vacas, se realiza en las vaquillonas inseminación artificial a tiempo fijo y en las vacas de plantel también. En lo que respecta al manejo reproductivo, se realiza un destete precoz. Ahora estamos haciendo, en estas dos últimas sequías, hicimos un destete precoz a partir de noviembre, de fines de noviembre,
y lo hicimos en varias etapas de acuerdo a cómo había estado gestando las vacas sus terneros. En lo que respecta al ganado, a las ovejas, como ya dijimos, criamos merino australiano. En lo que es oveja tenemos ciclo completo, tenemos capones que se le saca 3 vellones y se vende. Y realizamos también inseminación artificial en las ovejas, en el plantel, y este año disminuimos la cantidad de ovejas inseminadas, pero igual es una parte importante de la majada. En lo que respecta al diámetro de finura, este último coreo nos dio 16,9 en todo el lote y tenemos una producción de 4,5 kilos de lana por animal. Desde hace 3 años nos integramos a las evaluaciones genéticas y estamos generando datos de PD en los carneritos y en las borregas de plantel. Nosotros habitualmente desde el año 2008 que estábamos haciendo destete precoz, pero destete temprano, no precoz, ¿tá? A partir de estos 2 últimos años, y coincidió cuando empezamos a medir el primer año, que decidimos hacer un destete precoz y no anticipado, o sea, con 78 kilos de peso fue el primer destete que se hizo el año pasado, en el 2021, perdón. Debido a cómo pasamos el invierno y al estado de los animales, se decidió hacer destete precoz. Este año pasado también volvimos a hacer destete precoz debido a las condiciones que estaban dadas, que no teníamos pasto, y que si no íbamos a poder preñar ninguna vaca si no tomábamos medidas. Nosotros realizamos destete temprano con 100 kilos de peso a los animales. A partir del 2021 comenzamos a hacer destete precoz, o sea, con 80 kilos de peso los animales o 70 kilos los terneros, debido a que el índice de plato de comida estábamos en una situación que no nos permitía, que teníamos que tomar decisiones para poder preñar el ganado. El 2022 también tuvimos que volver a destetar porque la condición fue peor que en el 2021. ¿Tá? Y en estos 2 últimos años, en vez de ser destetes adelantados, fueron destetes directamente destetes precoces. Lo otro que se hizo fue, comenzamos a racionar esos terneros destetados. Nosotros el año pasado dábamos asignación a los terneros, se asignaba el 1% del peso vivo y se le daba de comer 2 veces por día. Este año, a diferencia de años anteriores, se realizó el destete y estuvo la etapa de corral que se enseñó a comer a los animales, y después de esos días de acostumbramiento pasaron a comer ración ad libitum con fibra en el campo. Nosotros esa racionada con fibra fue desde noviembre hasta marzo. ¿Tá? En esa etapa tuvimos tres instancias de destete. Una en noviembre, en diciembre y en enero. ¿Tá? Todos los animales pasaron la etapa de acostumbramiento en el campo, en los bretes, después pasaron a comer en el campo ración con fibra. Debido a la sequía del año pasado, y el año pasado tuvimos un inconveniente que nos fallaron los verdeos y tuvimos que reimplantarlos. Nosotros habitualmente, como nosotros teníamos ciclo completo, nosotros, por lo general, los verdeos estaban destinados para los novillos de engorde. Debido a que el año pasado no estaban dadas las condiciones para engordarlos, porque no teníamos comida, se decidió venderlos. Se reimplantó el mejoramiento y los otros novillos que venían, los que eran de 1 o 2 años, debido a las condiciones que se venían dando, también decidimos venderlos, y de esa forma dejamos lugar para las vacas. Las vacas que nosotros destetamos, pudimos acumular algo, muy poco, pero pudimos acumular algo de pasto para que lo que quedaba de ganado en el campo, que eran las vacas de cría fundamentalmente y la recría de vaquillonas, pasaran en las mejores condiciones posibles. Para mí, primero que nada, el formar parte de este proyecto
nos ha servido para generar un montón de información súper valiosa que nos ha permitido tomar una cantidad de decisiones, ¿tá? Y adelantarnos a tomar las decisiones. Porque, a ver, en base a que nosotros sabíamos de lo que disponíamos y los requerimientos de los animales, sabíamos que no íbamos a llegar a recriar los novillos, por ejemplo. Y dadas las condiciones que estaban, preferimos vender esos novillos y aprovecharlo en categorías que le iban a necesitar, que eran las vacas de cría. Entonces, el medir, el tener un seguimiento que es sencillo, fácil de aplicar, y fácil de incorporar al sistema y al manejo, nos permitió generar información súper valiosa para nosotros. Luego de la experiencia del productor, también charlamos con el ingeniero agrónomo Rómulo César, quien monitorea las pasturas, el peso del ganado, está acompañando al productor en el marco de este proyecto Gestión del Pasto, quien se refiere a cómo se ha sobrellevado esta situación de sequía, cómo el índice de plato de comida ha colaborado en las decisiones y qué manejos realizase este productor, diferenciándose de otros, claro está, para sobrellevar esta situación límite. Estamos en Cerro del Bombero, que es el predio laboratorio acá en el departamento de Paysandú. Está ubicado a unos 130 kilómetros de la capital departamental, al este, y es un sistema de 4.550 hectáreas, donde se hace ciclo completo en ganadería y producción de lana superfina a partir de la raza merino australiana. Bueno, el periodo de monitoreo arrancó en el invierno del 2021, es decir que llevamos a la fecha 8 monitoreos realizados, con una frecuencia estacional. Y bueno, se ha caracterizado fuertemente por la ocurrencia de déficit hídrico muy marcados en esta zona del departamento de Paysandú. Tanto la primavera 21-22 como la 22-23 y buena parte de los respectivos veranos, reitero, han estado marcados por falta de lluvias, que ha traído aparejado una caída muy importante en lo que es la producción forrajera del sistema. A partir de ahí, de tener esos datos y de procesarlos con algunas de las herramientas que el proyecto prevé, es que se han tomado una serie de decisiones de manejo y otras de carácter empresarial, que son las que hemos discutido en esta jornada. El objetivo central, como en toda sequía, siempre fue tratar de perder menos. Se sabe que en situaciones de sequía, y en este caso del verano 22-23, una sequía prácticamente sin precedentes, la tasa de crecimiento de pasto registrada en enero es la más baja de una serie histórica de 22 años, no hay ninguna que lo supere. Bueno, eso trajo aparejado decisiones que van, como decía, desde la disminución de la dotación, la sacada de animales del sistema, eso producto de ventas anticipadas, por ejemplo, la implementación de destete precoz a todos los terneros, la suplementación de algunas categorías, sobre todo las de recría, el uso estratégico de pasturas sembradas, bueno, un montón de medidas que han tenido la particularidad, si uno los mira en 2 años consecutivos, el 21-22 y 22-23, que esas decisiones estuvieron enmarcadas en el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el contexto ganadero en el año pasado fue distinto a básicamente derivado de la caída que se ha registrado en el valor de las haciendas en general. Las relaciones de intercambio entre, por ejemplo, el precio de la ración y el precio de kilo de vaca gorda o kilo de ternero también o kilo de novillo han tenido un deterioro importante en este último ejercicio. Bueno, y eso ha hecho que, por ejemplo, el nivel de suplementación haya sido sensiblemente menor en esta última etapa, en el verano 22-23, comparado con una situación similar desde el punto de vista forrajero y climático en el 21-22. Es claramente diferente el contexto desde el punto de vista del valor de los ganados en la seca que se dio en el 21-22 respecto a esta que estamos, yo diría, transitando aún, que fue la de la primavera 22 y todo el verano del 23. Ahí las decisiones tuvieron mucho más que ver con
ajustar la carga, vender anticipadamente animales, usar pasturas sembradas, instalar pasturas en básicamente verdeos invernales, bueno, con el propósito de disminuir el uso de suplementos concentrados, por esto que decía, cuesta este año bastantes más kilos de producto, el mismo kilo de ración si lo comparamos con lo que fue el verano 21-22. Los niveles de productividad, si uno los mira, se han mantenido prácticamente constantes. Buena parte de la explicación de esto es lo que decíamos, las medidas y la inclusión de la suplementación como un rol importante en esas épocas de mayor déficit, ¿no? Déficit hídrico que se acopló a un déficit forrajero. Reitero, eso es uno de los méritos grandes de este sistema, que haber podido, aún no teniendo más remedio que incrementar los costos, haber sostenido niveles de productividad similares en contextos tan complicados. La contracara de esta falta de lluvias y de déficit forrajero que hablábamos recién es lo que presenta el rubro ovino. Los veranos 21-22 y 22-23 para el ovino en estas zonas del país, en este ambiente, han sido espectaculares, muy buenos desde el punto de vista de la sanidad y bueno, con niveles de productividad que son históricamente buenos en este predio. La última señalada anduvo en el entorno del 97%, con porcentaje de aparición del 104%. Eso marca la pauta de que acá los sistemas y los procesos de producción se siguen muy de cerca y los resultados que se alcanzan siempre son muy buenos. Bueno, en el rubro ovino todo esto que contamos anteriormente no fue el caso, no se vio perjudicado para nada y bueno, no implicó tampoco tener que incrementar los costos. Los costos incrementales vienen por el lado de intentar, como decía al principio, perder lo menos posible en el rubro vacuno. El primer dato objetivo es la cantidad de pasto que se monitoreó en cada una de las estaciones, como decíamos. Y hoy mostrábamos que de 8 estaciones, en solo una, que fue el otoño 22, fue posible superar los 4 centímetros como altura promedio en el sistema. Eso da la pauta de la magnitud de la afectación que sufrió la base forrajera. Todo esto medido usando la herramienta que este proyecto en particular utiliza de manera bien significativa, el índice sobre el plato de comida. Bueno, cuando uno calculaba el índice de plato de comida, que es el pasto que uno tiene en el sistema comparado con el pasto que se necesita en función de los requerimientos de los animales, bueno, ese indicador siempre en todas las estaciones dio por debajo del nivel óptimo. El nivel óptimo se ubica entre el 0,8 y el 1,2% de ese plato de comida, es decir, tener asegurado, entre comillas, el pasto en un 80% o un sobrepasto de hasta un 20%, bueno, eso en las 8 estaciones que hemos monitoreado no ha podido ser alcanzado y es ahí entonces, a partir de ese indicador, que se disparan las medidas que hemos estado conversando. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá
seguirá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto, sobre el proyecto en sí, cómo se viene ejecutando, en particular cómo se viene ejecutando en este predio de la familia Bassano, y también cuáles son las grandes decisiones, los grandes aspectos que ha tenido en cuenta este productor para realizar manejos correctos. Bueno, hoy nos encontramos en la segunda jornada pública en el marco del proyecto Gestión del Pasto en el establecimiento Cerro del Bombero de la familia Bassano Falcone, ubicada en las inmediaciones del poblado Merinos, Parada Merinos. En el día de hoy, bueno, se mostró el establecimiento y sobre todo destacar, como decía hace un ratito, la catarata de decisiones que se tomaron en ambas sequías. Este es un lugar donde ha sido afectada la producción forrajera por 3 sequías consecutivas, todas de primavera-verano, la cual se agudiza en este último periodo donde se ven los registros pluviométricos que a partir de septiembre hasta el mes de prácticamente marzo, siempre 5 meses con registros por debajo del 50% de lo que ocurre normalmente. Eso ha disparado una serie de decisiones importantes que surgen a partir de la interpretación de un índice, el cual le llamamos índice sobre plato comida, que en definitiva nos dice del plato comida que precisan las diferentes categorías qué tan lleno está ese plato comida. Al dar el índice de plato comida en situación amarilla o inclusive roja, es donde se dispararon una serie de decisiones, entre ellas la venta de categorías, cambio del sistema de producción, aumento de la suplementación, engorde de ganado en forma temprano debido o mediante el confinamiento. Todas esas cosas hacen a que la empresa tenga resultados productivos y económicos muy buenos y sobre todo estables. Por eso nos parecía interesante mostrar al público en general todo eso. Lo importante, y es lo que venimos encontrando como avances del proyecto en cuanto a buenas medidas o buenas prácticas para la gestión del pasto, destacamos 5 grandes variables o macro variables, que las mismas son: la primera, conocida por todos, el tema de infraestructura, aguada, subdivisión y sombra. Eso es más que una obviedad, pero el tema agua fue un tema muy complicado esta última sequía. El tema agua siempre va atrás de las subdivisiones por el tema del costo, y ni hay que hablar el tema sombra. Este es un establecimiento que reúne buenas características en todo eso. Si bien es con pastoreo continuo, tiene más de 20 potreros, tiene buen nivel de sombra artificial y por supuesto que se viene incrementando el tema del agua. En segundo término, la segunda macro variable, la primera infraestructura, la segunda lo que llamamos modulación de la producción. ¿Qué quiere decir? La modulación de la producción es lo que hace que la ganadería se quiera parecer a la industria, es decir, módulos en donde se protocoliza el manejo, se estandariza, y ello lleva a una optimización del uso de los recursos en forma simple y protocolizable, sobre todo que adquiere mucha validez en un contexto de poca mano de obra. Eso
Cuando hay poca mano de obra, bueno, tienen que ser los mecanismos simples y fáciles de explicar para que todo siga adelante. Ahí destacamos los módulos de alta producción forrajera que permiten concentración de ganado con buen desempeño y por lo tanto un buen manejo del resto del campo, que básicamente es campo natural, o módulos de cría por categoría o módulos de recría que los vemos muy común. Entonces, la modulación de la producción es otra buena práctica de gestión del pasto. En tercer término, los métodos de pastoreo. Destacamos los métodos de pastoreo controlado no como una forma de producir más, sino como una forma de simplificar el manejo y una medida indirecta de cuantificar cuánto pasto tenemos. Eso es lo que están mostrando las ventajas de los pastoreos controlados o los pastoreos rotativos. Ahora bien, los pastoreos continuos tienen su desafío y es encontrar un mecanismo sencillo que permita regular la oferta de forraje a lo que el ganado está precisando. Y con respecto a eso, el índice de plato de comida es un buen indicador. La cuarta variable es la suplementación. La suplementación no solamente para producir más, sino con el fin de darle más estabilidad a los sistemas de producción y con el fin de lograr un mejor aprovechamiento del pasto. O sea que la suplementación en los laboratorios se está viendo que siempre es bueno hacerla cuando hay pasto, no como algo de urgencia, cuando no hay pasto, que es lo que ocurre hoy, sino en términos normales, cuando hay pasto, lograr un mejor aprovechamiento. Y finalmente, pero no menos importante, es tener un buen sistema de monitoreo que permita tomar decisiones anticipadas y prever, como en el caso de esta sequía, que las cicatrices no sean tan profundas así como las secuelas. Dentro del monitoreo pueden ser los pronósticos meteorológicos, el hecho de llevar carpeta verde, el hecho de medir el pasto y calcular el índice de plato-comida y mirar el futuro a través de programas de simulación como es el MEGANE, por ejemplo, el modelo de explotación ganadería extensiva. Entonces, saber cuantificar por primera vez cuánto pasto tenemos y contrastarlo con las necesidades de nuestro ganado es algo que nos va a permitir tomar decisiones aparte. Si se habrá visto hoy en este día de jornada pública en el Cerro del Bombero que eso fue una de las cosas resaltables de el manejo que se da en este establecimiento. Pero para redondear, todo esto tiene que ser hecho en forma simple. La simpleza implica ausencia de complicaciones. Entonces la simpleza es algo muy difícil de alcanzar y como decía Leonardo da Vinci, la simpleza es la sofisticación más grande a la cual podemos aspirar. En los últimos días se han registrado casos de muertes de vacunos por intoxicación con nitratos y nitritos. Sobre esto conversamos con el doctor Germán Álvarez. ¿De qué se trata esta enfermedad provocada por una intoxicación de determinados materiales minerales que se encuentran disponibles en verdeos, en este caso de avenas y de raigrases luego de la seca que hemos vivido? ¿Cuáles son los síntomas en los animales? ¿Cuáles son los medios de prevención y también el tratamiento para aquellos vacunos que están enfermos? Y bueno, en un año particular como este, tener en cuenta, dado la gran mineralización de los suelos por la seca, ¿verdad?, altos contenidos de nitrógeno, son condiciones propicias para lo que son la acumulación a veces de nitratos y nitritos. Las siembras de verdeo de invierno, tanto de avena como raigras, son que puede generar algunos problemas de intoxicaciones en los animales. Por lo tanto, es bueno tenerlo en cuenta a la hora de pastorear esos materiales, sobre todo esos primeros pastoreos de esos verdeos de invierno, donde pueden tener altas concentraciones de nitratos que pueden generar, como te decía, algún episodio de intoxicación en los animales. Un dato a veces llamativo, o sea, orientativo de la pastura es la coloración. Esas coloraciones a veces verdes oscuras o verdes azuladas de ese forraje, en esos estados, ¿verdad?, suculentos luego de la seca, que se dan las lluvias, dan un rápido crecimiento de ese tipo de pasturas. Bueno, tener en cuenta eso. Existen análisis a nivel de laboratorio donde se pueden enviar muestras para determinar estos niveles de nitrato. Incluso también test de forma orientativa que a nivel de campo se pueden hacer, como es el test de difenilamina, que bueno, nos da
una pauta orientativa el grado de concentración que pueden tener esas pasturas con nitrato. Ahí es tener en cuenta también a la hora de pastorear, sobre todo esos primeros pastoreos, hacerlo con pocos animales. Un pastoreo liviano también es importante, dado que el nitrato, sobre todo en la planta, se concentra más en los tallos, por lo tanto un pastoreo al ras puede ser más problemático. Tratar de evitar esos consumos de mayor parte de tallo puede ser una opción. Evitar el ingreso con animales hambrientos también puede prevenir en cierta medida esta problemática. También a veces alguna suplementación previa, incluso con algún grano, por ejemplo, también es considerado importante a la hora de prevenir estas cosas. Algunos factores predisponentes, como son, la presencia de muchos días nublados también, sobre todo en la mañana, los nitratos están más concentrados en la planta, por lo tanto esos pastoreos más bien en el horario vespertino puede disminuir. Y obviamente evitar innecesariamente, este año en particular, a veces fertilizaciones excesivas de nitrógeno también pueden ser todo causa predisponente para la aparición de este tipo de intoxicaciones en los animales. El cuadro es bien agudo, o sea, es bastante rápido. A las escasas horas que el animal entra a pastorear se empiezan a ver síntomas. Los síntomas son muy parecidos a lo que veíamos en el caso de los sorgos, de la intoxicación por ácido cianhídrico. Da un cuadro de insuficiencia respiratoria, lo que genera el nitrato, que luego en el animal se desdobla nitrito. Al absorberse la sangre, eso a nivel sanguíneo se une a la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, y no la permite cumplir esa función, y lo que hay en definitiva es una incorrecta oxigenación del animal. Entonces un cuadro de una insuficiencia respiratoria, animales con dificultad para oxigenarse, animales, intranquilidad, temblores, caídas, y en casos más extremos, convulsiones y muerte, ¿verdad? Existe un antídoto para el caso de nitrato y nitrito. Lo que se usa es azul de metileno, aplicado vía intravenosa, revierten los síntomas rápidamente. Pero tener en cuenta que muchas veces esa aparición de síntomas es, como te decía, bastante aguda, por lo tanto, a veces frente a materiales sospechosos o ante la duda, también a veces contar con el antídoto en el establecimiento puede ser de bastante ayuda, dado que muchas veces si no llegamos a tiempo se pueden dar estos problemas.
Charlamos con el ingeniero agrónomo Rómulo César sobre el suministro de ración con fibra, en este caso con granos de avena en comederos de autoconsumo. Un tema que veníamos tratando desde el comienzo de este año con la referencia de técnicos y también de productores que estaban implementando este tipo de tecnología. En este caso, compartimos la palabra del ingeniero César, quien es el coordinador de la Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario y también técnico de la institución en el departamento de Paysandú. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es una tecnología, podríamos decir, reciente adopción por parte de ganaderos acá en nuestro país, y refiere al uso de raciones o de alimentos concentrados con agregado de fibra. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, el agregado de fibra consiste en agregar alguna fibra, las más comúnmente usadas a nivel experimental, originalmente tenían que ver con lo que se llama retornable fino de madera. Después, ya a nivel más de lo comercial, se empezó a utilizar la cáscara de arroz. Y bueno, y en este caso estamos en una situación que la fibra que se le agrega a la ración es el grano entero de avena. Bueno, ¿cuál es el propósito del agregado de fibra a las raciones? Bueno, el propósito central es favorecer, a partir del proceso de digestión de ese alimento por parte del rumiante, favorecer la producción de saliva. ¿Para qué es importante la producción de saliva? Bueno, como efecto amortiguador o efecto buffer respecto a problemas que pueden suscitarse a nivel del rumen. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, los problemas asociados a un consumo elevado de concentrados en relación al pH ruminal, es lo que conocemos como acidosis. Entonces, el agregado de fibras que hacen funcionar efectivamente el rumen, la consecuencia indirecta que se tiene es el funcionamiento del rumen a partir de el aumento en la producción de saliva, como decíamos, en la ingesta de esa ración. Decíamos recién, retornable fino, cáscara de arroz, grano entero de avena. Bueno, ¿en qué proporción se usan? Las dos primeras en general se usan en el entorno del 4 al 8% de la ración, es lo que se le agrega a una tonelada de ración, se le agrega el 4 o el 8% de esos subproductos. En el caso del grano entero de avena, ese porcentaje es mayor, puede llegar hasta un 12 o un 15% de la dieta. Algo de esa avena, de ese grano entero de avena se logra digerir. Y bueno, ¿se utiliza dónde? Se utiliza, por ejemplo, como en este caso, en comederos de autoconsumo. Uno lo que hace como decíamos recién, con este tipo de alimentos balanceados con agregado de fibra, es, entre comillas, asegurarse la no existencia de problemas de acidosis en los animales, producto de no regular el consumo, porque este es un concepto central. Las raciones con fibra no regulan consumo. Podemos tener todos presente que una forma de regular consumo en este tipo de comederos es mediante el agregado de sal, de cloruro de sodio. Las raciones con fibra no limitan consumo, entonces el resultado, cuando uno lo ve, por ejemplo, en los terneros que veíamos en imagen, es que es esperable, luego de 20 o 30 días de adaptación a la dieta, que el nivel de consumo alcance valores tan altos como el 3% del peso vivo. Entre un 2,5 y un 3,5 del peso vivo es lo que se constata de consumo de este tipo de alimentos, que sería a todas luces impensado de realizar si no contáramos con ese agregado de fibra que le aportan estos subproductos que hablábamos recién. Entonces, consumo alto del entorno del 2,5, el 3% del peso vivo, ganancia esperada alta. En la categoría de terneros, como los que veíamos, la ganancia esperada con un consumo del entorno del 3% va a andar en el entorno de 1 kilo, 1,2 kilos por día, si el resto de las condiciones son normales. Estamos hablando de animales sanos, por ejemplo. Eso es una ganancia, por supuesto, muy importante, que, bueno, en caso de categorías jóvenes, justifica el costo ese de la ración, porque ese consumo elevado del entorno del 3% del peso vivo se traduce en ganancias diarias elevadas que pueden ser bien importantes a la hora de la dinámica productiva de los sistemas. Esos serían como los temas más importantes, remarcar eso. Entonces, es un alimento concentrado, una ración, en este caso una ración peleteada, se le agrega, en este caso, grano entero de avena. El rol que cumple el grano entero de avena es que el rumen funcione normalmente.
no se limita el consumo, entonces el consumo es elevado y ese elevado consumo de concentrados se traduce en una buena o muy buena ganancia de peso diaria o performance individual. Como decía al inicio, es una tecnología que gana terreno año a año. Hay varias empresas racioneras que proporcionan este tipo de alimentos. Y bueno, y ha habido, por ejemplo, en el plan agropecuario en el verano pasado, una experiencia de destete precoz en un hotel de terneros que se realizó en la zona de Guichón, en el departamento de Paysandú, en que los terneros estuvieron en ese hotel durante 80 días con este tipo de alimentos y lograron ganancias de peso del entorno de los 75 u 80 kilos en promedio. Como siempre, la suplementación juega un rol dentro de los sistemas. La suplementación de animales jóvenes es la que presenta una mayor posibilidad de retorno, porque son los que convierten más eficientemente el alimento en carne, en producto. En este tipo de suplementación, con este tipo de alimentos y en terneros como los que vimos, se espera una eficiencia de conversión de 3,5 a 4, es decir, 3,5 kilos, 4 de ración para producir 1 kilo de ternero. Bueno, eso claramente es una ecuación que desde el punto de vista económico también cierra. Queríamos compartir con ustedes esta alternativa que forma parte de la gama de alternativas de herramientas que los productores cuentan al momento de decidir animales que están en condiciones de pastoreo. No lo dije, pero es importante remarcarlo, cuando hablamos de que el consumo roza el 3% del peso vivo, prácticamente entonces eso es el total de la dieta. Deja de ser un suplemento como tal, como hemos visto en el curso, suplementar a partir de una dieta base. Bueno, pasa a ser la dieta base y se usa muchas veces en condiciones también de encierre o de confinamiento. O como en este caso que estamos acá, en una pequeña plazoleta donde hay 40 terneros en 2 o 3 hectáreas. Porque la base o la alimentación casi que exclusiva está acá en el comedero. Continuando en esta sección de historias y personajes, llegamos a los últimos capítulos de este ciclo de Charles Darwin de la mano del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. En este caso va a estar comentándonos algunas anécdotas de este personaje histórico y también cuál fue el principio de la teoría de la evolución, que hoy prácticamente es irrebatible. El día de hoy nos convoca, como ya en episodios pasados, continuamos con la vida de Charles Darwin. Pero hoy focalizaremos sobre todo con los antecedentes de la teoría. No hay que olvidarse que Charles Darwin sube al barco de Fitzroy. Fitzroy quiere decir hijo de rey, porque Fitzroy en definitiva era hijo ilegítimo de un rey, eso es lo que significa su apellido, donde Fitzroy le prometió que Darwin iba a tener la gran oportunidad, a través del estudio de la naturaleza, de demostrar el creacionismo. Ahora, existían dos grandes conceptos en esa época cuando Darwin comienza a trabajar sobre el tema, que lo comienza a hacer después del viaje, que fue desde 1831 a 1836, donde llega a Inglaterra, comienza a organizar todo lo que había colectado y comienza a hilvanar diferentes cosas. Lo cierto es que él demora entre 1836 a 1859, son una punta de años que uno se pregunta por qué demoró tanto en publicar. Primera cosa, porque él quería encontrar o conseguir hechos que demostraran lo que él estaba pensando, y en definitiva había otra cosa que lo mortificaba, que la teoría de él iba en contra de los cánones que ocurrían en esa época, de los cánones normales. ¿Qué era lo que ocurría en esa época? Estaba el creacionismo y el fijismo. ¿Qué era el creacionismo? El creacionismo, en definitiva, decía que todo lo había creado Dios, que había un diseñador supremo,
Y es curioso, pero en la misma habitación que durmió Darwin, 50 años antes, había dormido en la misma habitación un señor William Paley. William Paley era autor de la teoría del relojero. ¿Qué decía esa teoría? La teoría decía que si uno va caminando por un camino y se encuentra un reloj tirado, eso supone la existencia de un relojero, de un diseñador. Y eso se aplicaba a la naturaleza, a sus diferentes formas, atrás de eso había un diseñador. Y el fijismo era que las especies eran inmutables, es decir, permanecían fijas, no cambiaban y menos evolucionaban, hasta tal punto que se justificaba la existencia de fósiles como que eran los animales que no habían podido entrar porque no encontraron lugar en el arca de Noé cuando se dio el famoso diluvio universal. Lo cierto es que en ese mismo momento que Darwin comienza a elaborar y en la época que él estudiaba, existía una cosa que se llamaba el calendario de Ussher y Lightfoot, dos apellidos, dos apellidos de gente vinculada a la iglesia anglicana que a partir de estudios bíblicos y de cuantificar cuántas generaciones habían ocurrido a partir de Adán y Eva, calculaban con suma precisión que la Tierra había sido creada en el año 4004 a.C. Y Lightfoot le agrega más precisión diciendo que no solamente se creó en el año 4004 a.C., sino que se creó el 23 de octubre a las 9 de la mañana. Fíjense que Darwin tenía que luchar con todo eso. Y la coincidencia, y me río, es porque el 23 de octubre era la fecha donde había empezado originalmente el año académico de Cambridge. Cambridge era la universidad que había estudiado, había hecho 9 cursos Darwin, y este señor Lightfoot era vicerrector de la Universidad de Cambridge. Entonces Darwin tenía que enfrentarse contra todos esos cánones religiosos donde Dios pasaba a ser, desde un ser supremo y diseñador, a algo que perdía total importancia, pasaba a un segundo plano y tenía que luchar contra las creencias de su señora, Emma Atwood, que era muy religiosa, además de ser una excelente pianista. Ese era el contexto que ubicaba a Darwin. Ahora, como dijo Newton, Newton afirmó: si he podido mirar más lejos porque me paré sobre hombros de gigantes. Bueno, Darwin no se le ocurrió la teoría solamente por observar, sino que había leído mucho, era un gran lector. No hay que olvidarse que en la biblioteca del Beagle se estima que había entre 245 a 400 libros, donde estaban todos los libros de todas las exploraciones a nivel del mundo, y sobre todo estaban todos los manuales de cómo embalar, etiquetar y enviar todos los ejemplares que se colectaban a Inglaterra. Entonces, Darwin se apoyó en muchísima gente para elaborar su teoría de la evolución. Darwin también se apoya en Lyell. Lyell, quien a la postre terminó siendo un gran amigo, era un estudioso de la geología. Y él había demostrado que la antigüedad de la Tierra era mucho mayor de lo que se creía. Y ahí empieza el tema de las placas tectónicas, de la subducción, todas esas cosas que luego a Darwin le sirve enormemente para interpretar lo que ve a lo largo de todo su viaje. Por supuesto que Darwin en el viaje y previamente lee el libro Cosmos,
editado por Humboldt, que era el ídolo de él, el padre de la biogeografía, otro naturalista que pasó a ser un gran sabio, que algunos lo titulan como antievolucionario, pero no sé si realmente era tan así como se lo dice, porque en algún momento se encuentran Darwin con Humboldt, a Darwin se le cae de la estantería la imagen de Humboldt porque Humboldt no lo deja hablar, sin embargo, posteriormente le preguntan a Humboldt qué opina sobre los trabajos de Darwin y él lo elogia enormemente a Darwin. Lo cierto es que demora muchísimo, del año 36 al 59 en publicar. Sale en el año 59. Y una cosa importante y decirlo es que hasta el año 59 Darwin no tenía barba. Esa imagen que tenemos de Darwin con una barba enorme, blanca, recién se la deja después del año 59. Y en realidad, todo eso que yo explicaba de ir contra los cánones normales del creacionismo, del fijismo, le causaba una gran molestia, una gran angustia, grandes tribulaciones, grandes cuestionamientos para publicar. Lo cierto es que un día le llega una carta de un investigador, Alfred Russel Wallace, que había escrito un artículo de 20 páginas en un casillero desde el archipiélago malayo. Alfred Russel Wallace le escribía, y Darwin cuando lee esas 20 cartas dice: es un excelente resumen de mi teoría. Esta persona está diciendo exactamente lo que yo pienso en forma de resumen. Yo tengo más de 150 páginas escritas y sigo colectando muestras y hechos que demuestren la teoría. Hacen un acuerdo en conjunto, publican un artículo que no tiene mucha llegada. Nadie comenta nada. Pero luego termina escribiendo y publica el famoso Origen de las especies. Wallace era un naturalista que había estado en el Amazonas, que no era de origen rico, era más bien de origen obrero, no había accedido a universidades de tanto valor como Oxford y como Cambridge. Estuvo 4 años en el Amazonas, se vuelve en barco, se le hunde el barco, queda 10 días en un barco, en un bote, sobrevive, pero pierde todos sus materiales. Luego viaja al archipiélago malayo, donde está 8 años, y hace grandes descubrimientos y tiene el récord de haber identificado más especies en un día. Identificó 85 especies nuevas para la ciencia en un día. Y es lo que en definitiva apura a que Darwin publique su famoso libro El origen de las especies, que posteriormente, y 12 años más, publica el libro El origen del hombre, ¿tá? Que son 2 libros que van de la mano y son 2 cosas complementarias, una cómo surgen las especies por la selección natural y después la herencia vinculada al sexo. Entonces, todo esto redondea el preámbulo para generar la famosa teoría de la evolución, una teoría muy peligrosa. Una teoría peligrosa porque iba en contra de lo que se pregonaba en ese momento. Y es lo que vamos a tratar de explicar, algo muy difícil de explicar en el próximo episodio, que es la teoría de la evolución. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que, mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años, con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá
este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Actividades del Plan Agropecuario. El próximo 9 de junio estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso Bienestar Animal y Buenas Prácticas de Manejo Ganadero en Lascano, departamento de Rocha. También se encuentran abiertas hasta el próximo 9 de junio las inscripciones para realizar el curso práctico Gestión de Empresas Agropecuarias, que se realizará el 14-28 de junio en el Salón de la Asociación Rural de Reboledo en el departamento de Florida. Se realizará la jornada El efecto dominó y sus derivaciones en las empresas ganaderas en la Sociedad Agropecuaria de La Valleja en la ciudad de Minas, el próximo 9 de junio a las 18:30 horas. Se realizará la jornada Verdeos de invierno, su uso en pastoreo y como alternativa para reserva, el próximo 13 de junio a las 18 horas en la planta de silos de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo en la ciudad de Melo. El 14 de junio se realizará a las 13 horas la jornada pública del proyecto Gestión del Pasto, la adaptación como forma de seguir produciendo en tiempos complicados en el establecimiento laboratorio Las Flores de la familia Rubio Zabalegui en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otro programa, otra emisión de Plan Agropecuario TV con todas y todos ustedes, llegando a lo largo y ancho del país, desde la meseta de Artigas hasta la boca del Tacuarí, desde Paso del León en Artigas hasta la Fortaleza del Cerro, a través de los canales que se emiten mediante la señal de DirecTV, canales de cable del interior, canales de cable de Montevideo, distintos canales que se emiten también a través de la plataforma de YouTube, claro, el oficial del Plan Agropecuario, pero también otros programas que se emiten en el interior por cable y bueno, también señal abierta de aire que comparten las notas que aquí se realizan y que compartimos con todas y todos ustedes, lo cual nos llena de orgullo saber que hay una referencia de parte de técnicos del Plan Agropecuario para los diferentes medios de comunicación. Los invitamos a aquellos que quieran acercarse al Plan Agropecuario, hacerse productores asociados para acceder a diferentes proyectos, a diferentes tipos de información, ser parte de los grupos de WhatsApp del Plan Agropecuario donde se distribuye, comparte y se comunica mucha información que sin duda sirve para el día a día de la producción ganadera. Nosotros les invitamos para la próxima semana a volver a compartir otra emisión de Plan Agropecuario TV. Hasta entonces.